Muchas gracias, Sergio. Ahora vamos a presentar al siguiente orador de esta jornada. Él es Nahum Kreisberg. Nahum es sociólogo con formación en economía, psicólogo, pedagogo, científico social y escritor. Fue profesor de 8 universidades, asesoró a gobiernos de varios países y proyectos de las Naciones Unidas. Sus últimos libros son Cómo terminar con la corrupción estructural y La renta básica digna. Nahum además coordina el Centro Internacional de Información sobre la Renta Básica Universal Digna e Incondicionada. Sobre este tema asesora a legisladores, políticos, líderes sociales y empresarios. Podemos encontrar más información acerca de Nahum y de fragmentos de su libro en www.propuestaparaterminarconlapobreza.com. Lo presentamos con un fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias por estar aquí presentes. Voy a referirme a la importancia del concepto de la renta básica universal incondicionada en el mundo y la importancia que tiene también para la Argentina. La propuesta de la renta básica universal incondicionada tuvo un muy fuerte impulso en el mundo en los últimos años, desde los informes que dio la Universidad de Oxford y el Banco Mundial, en el cual alertaron que hasta el año 2030 del 50 al 80% de la población mundial va a perder sus trabajos por las nuevas tecnologías. Digo el 50 al 80% dependiendo de cada país. Analizaron algunos países específicamente y el pronóstico es, por ejemplo, para Estados Unidos van a perder su trabajo el 47%, en China el 77%, en Argentina el 65%. Esta sustitución por las nuevas tecnologías es sobre todo por los avances técnicos en la robotización, en la automatización y en la inteligencia artificial, que está creciendo enormemente en su potencial productivo, creando a muy bajos costos productos y servicios de todo tipo. Esto es una buena noticia y una mala noticia. Es una buena noticia porque el mundo ahora dispone de la posibilidad de una superproducción como jamás se pensó, y eso es bueno, superproducción de productos, de servicios y más económicos, eso es muy bueno. Y la mala noticia es que en el sistema actual económico y social con el cual se maneja el mundo, toda esa gente que va a ser sustituida por la tecnología en su trabajo va a quedar desocupada, va a aumentar la pobreza de una forma enorme, hasta tal punto que se puede hablar de que va a crearse una situación de ingobernabilidad, porque la violencia social va a ser sumamente grande, la conflictividad social va a ser enorme, porque estamos hablando de masas muy grandes de desocupados y un crecimiento enorme de la pobreza. Entonces ahí tenemos la mala noticia. Ante esto, ante esta alerta de estos informes, las mentes más brillantes se pusieron a pensar, bueno, ¿cómo solucionamos esto que se viene? Y se viene rápido. Ya estamos inmersos en este proceso, no es que va a comenzar el proceso. Hasta 1930, según los pronósticos, hasta el 2030, según los pronósticos, se va a completar este ciclo. Entonces, se pusieron a estudiar grandes economistas, premios Nobel, políticos, y no encontraron solución. Porque el mundo se enfrenta con falta de consumo. No va a haber los suficientes consumidores para que funcione la maquinaria del sistema.
van a cerrar las empresas o se van a achicar. Nadie se va a beneficiar, ni los ricos ni los pobres, ni los empresarios ni los asalariados. Entonces, ante esta situación, renació, tomó fuerza la propuesta de la renta básica universal incondicionada. Surge en la actualidad como la única propuesta que existe para solucionar este problema. Esta propuesta es buena para todos, para los empresarios porque les crea consumidores, para los consumidores porque por primera vez en la historia van a tener la opción de tener la libertad de trabajar en la medida en que consigan trabajo o no trabajar y vivir. Por este motivo, la renta básica a la cual me estoy refiriendo está recibiendo apoyos de personas de sectores generalmente opuestos en la historia de la humanidad. La apoyan empresarios y asalariados, personajes de la derecha y personajes de la izquierda. Esto es un hecho histórico inédito. La renta básica es un instrumento, no es en sí mismo algo que un nuevo modelo o es capitalismo. Es un instrumento de política económica que se puede implementar en un sistema capitalista o socialista o comunista o cualquier otro. Eso dependerá de lo que cada sociedad en cada país decida. Dada la importancia e inminencia de este pronóstico, entonces muchos países empezaron a investigar, a hacer pruebas piloto. Tomaban miles de personas, le decían por una cantidad de años te vamos a dar dinero para que no trabajes, para ver qué pasaba con la conducta de ellos. Estos ensayos ya iban previendo que iba a surgir en algún momento la necesidad de la implementación. Entonces, para ir teniendo información científica de qué pasa con el ser humano ante una situación totalmente nueva que rompe con todos los parámetros históricos, todas las programaciones, ganarás con el sudor de tu frente, el pan de cada día, etc. Todas esas programaciones dejarían de existir ante esta nueva situación de la relación hombre-trabajo. Bueno, ¿qué pasa con él? ¿Se va a dedicar a la vacancia? ¿Se va a dedicar a las drogas? ¿Qué va a pasar con el ser humano ante esa posibilidad? Las investigaciones que se hicieron en más de 10 países, involucrando a decenas de miles de personas, fueron los resultados excelentes. Mejoraron la salud, mejoraron la educación, se dedicaron a estudiar. Los que podían conseguir trabajo, conseguían trabajo, pese a que tenían la renta esta, o que se sumaban a la renta en lo que podían ganar como salario, nadie los obligaba a hacerlo, pero no trabajaron menos que el resto de la sociedad que no estaba en el experimento. Bajaba notablemente el índice de delincuencia, el estrés, mejoraban la calidad de los vínculos entre las personas, los vínculos interfamiliares. Las mujeres sentían una real libertad de tomar decisiones sobre su vida, sintiendo que no dependían de problemas de acoso laboral o de un marido que las mantenía económicamente y por lo tanto tenían limitaciones en su nivel de libertad. Todos los resultados fueron excelentes. El tiempo apremia, porque la tecnología no se mantiene estable en una meseta de producción y de sustitución, por lo tanto, del trabajo humano,
sino que surgen constantemente nuevos inventos que le dan un potencial inesperado hasta ayer mismo. Le doy un ejemplo. Se empezaron ahora a producir los primeros productos en grafeno. ¿Qué es el grafeno? Es un invento reciente, el grafeno. Es un nuevo material que tiene 200 veces la resistencia del acero, delgado como un cabello, y no pesa prácticamente nada. Para darles, solo eso va a revolucionar el mundo de los productos de una forma impensada, y aplicado a la robótica, a la inteligencia artificial. Cuando se hizo el pronóstico de la Universidad de Oxford y del Banco Mundial, no se sabía que pocos años después se iba a inventar un robot con inteligencia artificial que pueda aprender por sí mismo, que se le pueda enseñar para que él aprenda. Ya no era necesario darle una programación de algo que el ser humano sabía. Se le enseñaban los métodos para que él aprenda, como se hace con un niño, con un adolescente, y el robot puede por sí mismo aprender, y en una velocidad que no lo puede hacer el ser humano. Entonces el tiempo apremia. El mundo precisa un país, el primer país, que diga, vamos a aplicar la renta básica universal incondicionada, para reflejarse en ese país, para luego, si la experiencia es positiva, seguir los demás países implementando esta renta. Guiado por esta necesidad, el año pasado sucedieron dos hechos que son históricos. Van a quedar en las enciclopedias, la van a estudiar nuestros hijos cuando estudien la evolución del concepto de la renta básica incondicionada. Los dos hechos históricos fue que en enero del año pasado, el Parlamento Europeo, por mayoría de sus legisladores y con el asesoramiento de los mejores economistas del Parlamento, aconsejó a todos los países de Europa que estudien, que se pongan rápidamente a estudiar cómo en cada país implementar la renta básica incondicionada. El otro hecho fue que en septiembre del año pasado, inaugurando las sesiones de las Naciones Unidas, el secretario general Guterres, doctor Guterres, dijo exactamente lo mismo, recomendando lo mismo a todos los países del mundo. Estamos hablando de algo que está tomando un cuerpo de una importancia total, porque hace que la humanidad esté dando los primeros pasos en una dirección totalmente nueva, distinta a todo lo conocido. Esto se habla muchísimo en todo el mundo, y llama la atención que uno de los países donde menos se habla es en la Argentina, donde menos información hay, menos se debate, no está en la agenda de los periodistas, no está en la agenda de la televisión, como lo está cualquier amorío de cualquier chica, de cualquier modelo. Un tema tan trascendental, es para pensar, no es casualidad. Yo propongo, y ahora voy al otro aspecto que me refería al comienzo de todo, al concepto de la renta básica aplicado a la Argentina. Yo propongo que la Argentina sea el primer país en el mundo que aplique la renta básica incondicionada. Acá hay peronismo, se puede. El que aplaude va a tener que militar por la renta básica. Me emociona el aplauso de ustedes
porque es histórico este momento. Gracias. ¿Por qué propongo a la Argentina? Porque va a tener grandes beneficios aprovechando la necesidad que hay en el mundo de que un país surja como el primero. Vamos a tener el apoyo político y económico de todo el mundo por ser el primero que haga esta experiencia. Y la Argentina tiene condiciones óptimas para poder implementar la renta básica. ¿Por qué tiene condiciones óptimas? Porque la Argentina tiene dos factores que son muy importantes para poder implementar política y económicamente esta renta. Los dos factores son: uno, es un país que, por su potencial que le dio la naturaleza, es uno de los países más ricos del mundo a nivel potencial. ¿Por qué? La Argentina tiene en su enorme territorio una capacidad increíble, como todos sabemos, de producir alimentos. Tiene agua dulce, tiene una extensión de suelo marítimo con una riqueza incalculable. Tiene posibilidades energéticas de todo tipo, eólicas, petróleo, gas. Tiene más petróleo y el gas que los que podemos pensar, que los que nos han informado. Muchas veces los negocios de algunos están en no encontrar petróleo en un país, en importarlo, en hacer otro tipo de manipulaciones. Los ciudadanos sabemos muy poco de lo que en las esferas más grandes se negocia, se arregla. Esto lo estoy diciendo como ciudadano independiente que no pertenezco a ningún partido, pero que observo lo que pasa en mi país y en el mundo. Y lamentablemente, una de las conclusiones a las cuales llegué, aparte por mi actividad como asesor de gobiernos, es que muy pocas veces el ciudadano se entera. Y cuando se entera, es muy raro que se entere bien, se entera de distorsionado, o tantos intereses para que se informe distorsionado. Pero es posible pensar que hay varias vacas muertas en la Argentina con ese potencial, y también se puede pensar que sin vacas muertas, con tecnología tradicional, también hay muchísimo petróleo en la Argentina, mucho más de lo que podemos pensar. Como si esto fuese poco, la Argentina comparte el depósito de litio con Bolivia y Chile más grande del mundo. 85% de todo el litio del mundo está en ese depósito, que lo llaman el petróleo blanco. Tiene una capacidad de producción de riqueza como Arabia Saudita con su petróleo. Todos los productos electrónicos, todas las baterías necesitan del litio. Ha subido el precio de cada kilo de litio últimamente a precios siderales. En Chile han puesto toda una infraestructura para explotarlo convenientemente. En la Argentina no sabemos nada. Solamente se cobra un 2% de unas regalías que nadie controla. Y puedo seguir diciéndole el potencial de la riqueza de este país. Pero eso lo pueden encontrar en cualquier libro. Por ejemplo, la Argentina es el país más rico del mundo en cuanto a densidad de población, en cuanto a riqueza de la naturaleza en ella, teniendo en cuenta esta variable: 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Los países desarrollados tienen 300, 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una riqueza potencial enorme.
Ese es uno de los motivos por los cuales Argentina es un país óptimo para implementar la renta básica. Pero hay otro motivo por el cual es un país óptimo. El otro motivo no es agradable que se lo diga, pero es real porque hace políticamente posible que se implemente con éxito en la Argentina la renta básica. El otro motivo es que este país con esta riqueza tiene un pueblo empobrecido y un pueblo que está llegando a límites que ya no va a poder aguantar. Se informó cifras oficiales, 32% de pobreza en Argentina, pero ese informe, si ustedes leen correctamente, es el promedio del semestre pasado, o sea, diciembre terminó con 36%. Enero, febrero y marzo, con la inflación que hubo, ahora estamos entonces seguramente más del 40% de pobreza en Argentina. La Argentina, con esa pobreza, no es solamente el factor más acuciante, está atacada por 4 factores, los 4 uno más destructivo que el otro. ¿Puedes poner la imagen, Raúl? Este es el individuo argentino. Véanlo bien. Está desesperado. Es una persona que está atacada, como le digo, por 4 factores destructivos. Así se siente, así mira, fíjese en su expresión. Esto está pasando con la mayoría del pueblo argentino. ¿Cuáles son los 4 factores? Un factor es esta pobreza que se enraizó en el pueblo argentino. En el año 1966 derrocaron a Ilía. Tenía solamente 3% de pobreza en la Argentina. Hace más de 60 años que viene con pequeños altibajos en una decadencia continua. En estos más de 60 años pasaron todo tipo de sistemas políticos, más populares, menos populares, más de derecha, menos de derecha. Todos con grandes economistas que venían con títulos de posgrados en las mejores universidades del mundo, que si no se puede decir que los fracasos de casi todos ellos fueron por ignorancia, por no saber, por equivocarse. Hay solo un factor común que se fue alimentando, fortaleciendo en esos más de 60 años. Y este es el segundo ataque que está recibiendo el pueblo argentino. Ese factor común es la corrupción. Se fue constituyendo, creciendo, fortaleciéndose, instalándose, y hoy los organismos internacionales consideran a la Argentina un país con corrupción generalizada, con corrupción sistémica, con corrupción estructural. ¿Y saben lo que quiere decir esto? Que llegado a ese punto, no se le puede ganar a la corrupción. Cualquiera sea el gobierno, el sistema político, no tiene de dónde sacar fuerzas institucionales para vencer una corrupción cuando llega a esos límites de constitucional. Se han probado 2 métodos para tratar de luchar contra la corrupción. 2 métodos en el mundo, porque la corrupción no es solo argentina, en todo el mundo avanza, pero no en todos los países llegó a ser una corrupción generalizada de esta fuerza como en Argentina. Transparencia Internacional, que es una de las instituciones más prestigiosas que mide la corrupción, la sitúa a Argentina en un lugar muy malo en ese listado. Esa corrupción, las formas de lucharlo fueron, 1, controles. Las Naciones Unidas aconsejan a los países, pongan controles, tales controles, y
Los controles en un país con corrupción generalizada no pueden funcionar, porque son fácilmente cooptados por el sistema corrupto. Uno no puede controlar a su propio jefe en un sistema de corrupción generalizada. Alonso. Quien sea, y en cualquier país del mundo. No es cuestión de... Si nosotros personalizamos y ponemos nombre y apellido, nos olvidamos de los conceptos, de cómo son los procesos en el mundo y en un país. Todos los controles, en todos los gobiernos, en todos los países con corrupción generalizada, han demostrado que fracasan. O son comprados, y si no pueden ser comprados, son echados los jefes de esos departamentos de control. Entonces no funcionan los controles. Entonces hay otro sistema que sale de la intuición del pueblo, que votemos a los honrados, a los candidatos honrados votemos. Por desgracia, fracasó también. Están todos para el culo acá. Bueno, por eso un país tan rico está tan pobre. No es casualidad. ¿Por qué fracasa el votar a los honrados? Claro que hay que votar en lo más posible a los que no países honrados. Primero porque no se sabe quién es honrado y quién no. Nadie lleva en la frente un letrero: yo soy un aparente honrado, pero en la realidad no soy honrado. Nadie sabe. Pero lo segundo es que en un sistema de corrupción generalizada, los funcionarios que suben y que tienen acceso al poder enfrentan una situación que no es fácil para ellos. Enfrentan lo que en psicología llamamos la metamorfosis psicológica, que tiene la fuerza de convertir a un honrado en un corrupto. ¿No? A un honrado, entra un honrado en ese proceso y sale un corrupto. Metamorfosis psicológica que tiene esa capacidad de convertir al ser humano. No quiere decir que todos sean corruptos, quiere decir que es muy difícil. La tentación es que recibe un funcionario que maneja el poder, que maneja el dinero sabiendo que no tiene controles. Yo soy psicólogo. En muchas oportunidades fui terapeuta de funcionarios de alto nivel de diferentes países. Puedo decirles que el conflicto es muy, muy grande, el conflicto interpsíquico de estas personas, entre la honradez y el caer en la corrupción. Bueno, me están diciendo que me apuro un poco, me apuro. Los otros dos factores, le dije la pobreza, le dije la corrupción. El otro ataque que se recibe es el ataque de las nuevas tecnologías que están haciendo que el trabajo se vaya perdiendo y que baje también la calidad del trabajo en cuanto a salarios, el tratamiento entre asalariados y la patronal, etc. Y el cuarto es la deuda externa. Encima ahora tenemos que afrontar una deuda externa que es impagable. Punto de vista técnico, matemático, es impagable. Solamente sacrificar varias generaciones y tampoco va a ser una cosa constantemente de alimentación. Entonces, en esa situación no tiene mejor opción el pueblo argentino que la renta básica incondicionada. Le soluciona los 4 problemas, hasta la deuda externa, porque con el apoyo político y económico de todos los países del mundo interesados en la experiencia argentina al aplicar la renta básica universal incondicionada, entonces vamos a poder aplazar la deuda, el pago de la deuda externa. El mismo Fondo Monetario Internacional va a estar interesado en darnos todos los beneficios, porque todo el mundo va a depender de esta experiencia en la Argentina, porque depende también el futuro de ellos ante un problema que no saben cómo solucionarlo de otra forma que no sea con la renta básica. ¿Cuánto me queda? Y ya tenemos que cerrar. Bueno, entonces cierro con esto. La renta básica incondicionada es una realidad en el mundo que se va a imponer, más tarde o más temprano. Si es más tarde, con mucho dolor, lágrimas, desocupados y hambre. Si es más temprano, no vamos a ahorrar eso en el mundo. Pero eso es inevitable, eso no se discute a nivel técnico porque nadie tiene otra respuesta.
Lo que está en cuestión, lo que hay que discutir, es si va a ser una renta básica, universal, incondicionada, mínima o digna. Si vamos a vivir, pero vivir todos como pobres, o si vamos a poder vivir todo de una forma digna. Yo defiendo la renta básica incondicionada digna, por eso el Centro de Información que dirijo, CIRUDI, se llama Centro de Información Internacional sobre la Renta Básica Digna, Incondicionada, y es posible, solo que el diseño económico y político tiene que ser un poquito más complejo. Yo hice un diseño de 40 medidas económicas con las cuales se puede en la Argentina aplicar una renta básica digna a todos los ciudadanos en forma gradual, pero que se puede perfectamente hacer. Yo traje aquí para mencionar algunas de esas medidas, no sé, ahora no tengo tiempo, a lo mejor después en la segunda ronda podré explicar algunas de las 40 medidas que propongo. Amigos, no tenemos otra. La Argentina va a tener que aplicar la renta. Puede ser que sea el último país en aplicarla o el primero con los beneficios que dije. Si con los beneficios que dije seamos inteligentes, seamos entonces los primeros. Igual, tarde o temprano, históricamente va a tener que venir. Muchas gracias por la atención.